Buenos días, ¿cómo están? Juan Esteban de este lado. Recuerde que estoy en las redes sociales como @JuanEstebanTV. Hoy esto es el segmento Mi Cafecito, que nunca lo iba a dejar de hacer. Entonces aquí estoy con mi grequita pintadita, que es mi decanter. Y esta tacita que ustedes pueden apreciar por aquí, me la regaló mi querida Scarlett Polanco. Voy a hacer su mención a su tacita. Miren que es una de la colección de Cándido Viló. Miren qué bello, este pintor dominicano de Bonao. Señores, miren, con ese humito del café, esta primera reflexión que hago en este canal va a ser en torno al 2020. Sorbito. En torno al 2020, ¿por qué? Porque el 2020, nosotros que estamos viviendo la historia contemporánea, entiéndase las personas que no superan los 70 años, vamos a decir que es el peor año del mundo. No es el peor año del mundo. El 536, con esa niebla que se esparció y que duró posada 18 meses en Asia y en Europa, provocando un clima gélido que provocó una hambruna mundial. Eso fue uno de los peores años, y qué decir del 540, 541, con la peste bubónica. Son de los peores años. Pero vamos a quedarnos con nuestra historia contemporánea. En nuestra historia contemporánea, hoy que estamos ya a días para despedir este 2020, hemos tenido que sufrir algo que no esperábamos venir. Nosotros, la generación de los millennials, o una generación pasada a la nuestra, no esperaba venir una pandemia, donde personas antes se luchaba, cuando yo estaba pequeño, en los 90, 95, por ahí, con el sarampión, con la hepatitis y demás. Se pudo erradicar, por lo menos en República Dominicana, algunos de estos virus que azotaban a los niños, el polio y demás. Pero bueno, no solamente quedándonos con el coronavirus, que el 2020 nos trajo el maldito coronavirus. Sí, tengo que decir el maldito coronavirus, pero también nos dejó en el mundo entero muchos cambios sociopolíticos, muchísimos cambios sociopolíticos. Cerrando el 2020, cambia de mando en Estados Unidos, que eso también infiere en los demás países. Tiene cierto poder el hecho de que haya cambiado de nuevo del Partido Republicano al Partido Demócrata. Se va Donald Trump, entra Biden, pero eso es uno de los tantos cambios. A nivel de Centroamérica, de Latinoamérica, ha habido muchísimos cambios, sometimientos a mandatarios, que el caso de Brecht, que viene moviéndose desde hace tiempo, a nivel de Latinoamérica. Pero me voy ahora a nosotros los seres humanos. Otro sorbito. Ya acabo de llegar del gym. Miren, nosotros los seres humanos en este 2020, cuando en muchos países se dijo que había que hacer un confinamiento, entiéndase una cuarentena, para poder prácticamente encapsular o evitar la propagación del coronavirus y convertirlo en pandemia, ya luego que se convirtió en pandemia, obviamente, esa cuarentena nos enseñó, o mejor dicho, nos enfrentó a una realidad que no conocíamos todavía: la convivencia. ¿Por qué? Porque tú y tu familia, tú y tu esposa, tu esposo, tus hijos, conviven unas cuantas horas del día, pero no pasan 24 horas conviviendo. El ser humano es un ser gregario. Tú pasas parte de tus horas en tu trabajo, conviviendo con otras personas, con otro modo de pensar, con otros estratos sociales diferentes. Entonces, cuando tú llegas a la casa, tú llegas a convivir con tu familia unas cuantas horas al día. Cuando esas cuantas horas se convierten en 12, después en 24, después, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Te tengo que ver la cara todos los días. Me levanto, te veo la cara, me acuesto, te veo la cara, al mediodía te veo la cara, ¡ah! Eso provocó que muchas relaciones se rompieran. Gloria a Dios. Di que ya el paréntesis. Muchas relaciones se rompieran, y bueno, en el caso mío no creo que haya sido eso. Pero bueno, el asunto está que pasó así con muchas personas. Otros se acercaron, otras familias, los cabezas de familia, las madres, los esposos, comenzaron a buscar que si juego de mesa, que si esto, la forma de divertirse en la casa. Cuando comenzamos a llevar el trabajo a la casa, entonces tuvimos que hacer espacio en la casa para provocar
un área de labor en la casa. Entonces ya la casa pesaba porque la casa se había convertido en tu trabajo y tu trabajo es tu casa y tu casa es tu trabajo. Entonces eso fue difícil. Me quedo ahí a nivel familiar de la convivencia. Pero señores, vivir lo que nosotros vivimos este 2020 en República Dominicana, justamente 20 de febrero, cuando se suspendieron por primera vez en la historia de la República Dominicana unas elecciones municipales. Eso fue grande. Créanme a mí que trabajo en un medio como periodista. Entonces, después también el cambio político. Teníamos más de 16 años gobernando un partido y pasa a otro partido. Entonces entra este gobernante, este presidente con un país en crisis, en un medio de una pandemia, con una población que no entiende. De verdad somos chivos sin ley. Es una cosa impresionante lo que pasa con nosotros los dominicanos. Nosotros no queremos acatar nada. Recuerdo recientemente el domingo que pasó una patrulla policial por aquí, por enfrente de mi casa, y al Deli Market de enfrente le dijeron: ¡Hey, ya está bueno, colmadero, cierra! Porque estaba abierto fuera del toque de queda. Entonces, yo sé que hay cosas como que están extremas y hay otras cosas que no están, que están entonces demasiado débiles. Pero eso también nos trajo el 2020. ¡Maldito 2020! Maldito 2020, muy maldito el 2020. Nos enseñó a andar con un cubrebocas, nos provocó un distanciamiento con la gente, de no abrazar, de no besar, de no verte, de durar tiempo sin ir a ver a tu papá, porque tu papá y tu mamá son ancianos, porque tú no puedes ir porque no vaya a ser que le lleves el virus y que se te mueran tu papá y tu mamá. Señores, yo lloré tanto viendo a Mili Quesada llorar la pérdida de su cuñado. O sea, yo lloré tanto viendo a tantas personas llorar la pérdida de su ser querido que ni siquiera podían darle cristiana sepultura. Señores, ¿qué cosa esta? O sea, hacer las honras fúnebres. No le podían hacer honras fúnebres porque en principio esta pandemia era algo tan inentendible, tan inexacto, Oye, que ni eso, y eso me desinflaba por dentro. Pero ahora que estamos ahí, a la esquina de acabar con este 2020, ¿qué podemos hacer nosotros los seres humanos? Vamos a reflexionar. ¿Qué podemos hacer? Yo decidí este 2020 darle más calor a mis redes sociales. ¿Por qué entendí esto? ¿Por qué creo que es posible? Porque yo creo que lo único bueno y positivo que nos dejó el 2020 es la importancia que tienen estos medios para la cercanía con las personas. Tuvimos que aprender a comunicarnos por herramientas como Zoom, como Jitsi, comenzar a comunicarnos por videollamadas, comenzar a buscar la forma de cómo estudiar a distancia. Todo ha cambiado. Recuerdo al ilustre Andrés L. Mateo en una entrevista con Fausto Rosario que decía: hay un antes y un después hasta de la educación en el 2020. Hay un antes y un después. Ya la educación no será igual. Y créanme que le está hablando una persona que le molesta la educación tradicional, de irse a sentar a escuchar una perorata larguísima de un maestro, que a veces son personas frustradas en sus carreras, que llegaron a un tope y de ahí no pudieron avanzar y entonces comienzan a frustrar a otros estudiantes. Yo odio eso. Yo prefiero esa educación interactiva que vaya a tu propio ritmo, a tu propio nivel, y que tú puedas ir en los niveles que ya conoces, o sea, que se puedan evaluar tus destrezas, tus competencias para ir a un nivel en el cual correspondes estar estudiando. Yo soy de los que piensa así, y este 2020 yo creo que lo único positivo que nos ha enseñado es que la educación va a cambiar, que tenemos que aprender a aprender y desaprender lo aprendido para comenzar con un nuevo aprendizaje, que es el aprendizaje a distancia. Tenemos que amarnos a la distancia, tenemos que expresarnos a la distancia y sobre todo nos llama a reflexionar para la convivencia. Cómo convivir con nosotros mismos primero y cómo convivir con nuestros seres queridos. Que tenemos que entender, que recientemente también escuché en una entrevista que le hiciera Lisbeth Montaz a una persona que tiene que ver con Naciones Unidas, que decía que debemos de recordar que somos entes de derecho, o sea, que somos sujetos de derecho, entiéndase, que nosotros tenemos el derecho de pensar diferente, el derecho de tener una forma de andar diferente, de ser completamente diferentes. O sea, cuando explico esto es que debemos, para poder convivir con las personas, como dijo ese filósofo dominicano, siempre lo voy a decir así,
y recuerdo que en un editorial que le dediqué lo decía también. Comprendernos más y amarnos menos. Así termino con este cafecito del día de hoy. ¡Ay, mi sorbo! Déjeme darlo, hablo demasiado y no he bebido. Está delicioso este café colombiano. Dios mío. Oh, qué rico está. Así terminamos por el día de hoy. Nos vemos mañana con otra reflexión en este cafecito del What You 40 Channel.